Buenos días, hermanos. Comenzamos esta nueva catequesis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, entonces vamos pues a esta catequesis. Número 14 de esta serie. Comenzamos ahora 3 catequesis sobre el apóstol y evangelista San Juan, hijo de Zebedeo. Catequesis que dio el Papa el 5 de julio del año 2006. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos el encuentro de hoy a recordar a otro miembro muy importante del Colegio Apostólico, Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Su nombre, típicamente hebreo, significa el Señor ha dado su gracia. Ese es el significado del nombre Ioannes. Estaba arreglando las redes a orillas del lago de Tiberíades cuando Jesús lo llamó junto a su hermano. Nos cuenta Mateo y Marcos. Jesús pasaba por la orilla, vio a Pedro y Andrés, los llamó, a Santiago y Juan, y los llamó. Juan forma parte, siempre forma parte del grupo restringido, privilegiado, que Jesús lleva consigo en determinadas ocasiones. Está junto a Pedro y Santiago cuando Jesús en Cafarnaúm entra en casa de Pedro para curar a su suegra. Marcos 1:29. Con los otros 2 sigue al maestro a la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, a cuya hija resucitará. Lo sigue cuando sube a la montaña para transfigurarse. Está allí también los 3. Está a su lado en el monte de los Olivos cuando, ante el imponente templo de Jerusalén, pronuncia el discurso sobre el fin de la ciudad y del mundo. Marcos 13:3. Vamos a revisar esa cita. Estando sentado luego en el monte de los Olivos frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés: dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Y por último, está cerca de él cuando en el huerto de Getsemaní se retira para orar al Padre antes de la pasión. Marcos 14:33. Poco antes de Pascua, cuando Jesús escoge a 2 discípulos para enviarles a preparar la sala para la cena, les encomienda a él y a Pedro esta misión. Lucas 22:8.
Llegó el día de los ázimos en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Bien, entonces, el que más aparece en el Nuevo Testamento es Pedro y luego sigue Juan. Son unas 30 y pico de veces que aparece, y Pedro es realmente el triple de Juan. Bien, en todo caso es el que más aparece después de Pedro. Esta posición de relieve en el grupo de los 12 hace en cierto sentido comprensible la iniciativa que un día tomó su madre. Se acercó a Jesús para pedirle que sus dos hijos, Juan y Santiago, se sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. ¿No? Entonces, la madre de los Zebedeos, bueno, hay un texto, Mateo 20, donde aparece la madre, y otro texto donde son ellos dos mismos los que le piden esto a Jesús, ¿no? Como sabemos, Jesús respondió preguntándoles si estaban dispuestos a beber el cáliz que él mismo estaba a punto de beber. Con estas palabras quería abrirles los ojos a los dos discípulos, introducirlos en el conocimiento del misterio de su persona y anticiparles la futura llamada a ser sus testigos hasta la prueba suprema de la sangre. Entonces siempre tenemos una idea de Juan como un jovencito bueno, pero bueno, con su hermano Santiago eran los Boanerges, los hijos del trueno, los que pidieron que bajaran rayos y destruyan a Jerusalén, a Samaria. Son los dos ambiciosos que quieren también los mejores puestos. Bueno, en todos los apóstoles se da un proceso de conversión. De hecho, poco después Jesús precisó que no había venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. No vino a buscar puestos, poderes, honor, sino a servir. En los días sucesivos a la resurrección, encontramos a los hijos de Zebedeo pescando junto a Pedro y a otros discípulos en una noche sin resultados, a la que sigue, tras la intervención del resucitado, la pesca milagrosa. El discípulo a quien Jesús amaba fue el primero en reconocer al Señor y en indicárselo a Pedro. Eso está en Juan 21. Del 1 al 13. Entonces dice: después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Los de Zebedeo eran Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Bueno, Simón Pedro dice: voy a pescar. Luego viene la pesca milagrosa. Y en el versículo 7, el discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo Pedro, y se lanzó al mar. Entonces es el que lo reconoce. Dentro de la iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del primer grupo de cristianos. De hecho, Pablo lo incluye entre los que llama las columnas de esa comunidad. Gálatas 2:9. Lo vimos hablando de Santiago el menor, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, que eran considerados columnas. En realidad, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo presenta junto a Pedro mientras van a rezar al templo. Hechos capítulo 3 es el primer milagro que realizan los apóstoles.
Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tullido de nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: míranos. ¿No? Y luego pues lo curan, ¿no? En el versículo 11, como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Bien, entonces aparece con Pedro para curar al tullido, o cuando comparecen ante el Sanedrín para testimoniar su fe en Jesucristo. Entonces, como consecuencia de este milagro, pues se arma un alboroto, la gente comienza también a seguirse más a los apóstoles, a incorporarse a la fe, y pues las autoridades religiosas judías se ponen nerviosas. Entonces, capítulo 4, versículo 13: viendo la valentía de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús. Al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar. En el versículo 19, Pedro, cuando les llamaron, les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: juzgue si es justo ante Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Junto con Pedro es enviado por la iglesia de Jerusalén a confirmar a los que habían aceptado el Evangelio en Samaria, orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces eso está en el capítulo 8, versículos 14 y 15. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo. En particular, conviene recordar lo que dice junto con Pedro ante el Sanedrín que los está procesando: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Precisamente esta valentía al confesar su fe queda para todos nosotros como un ejemplo y un estímulo para que siempre estemos dispuestos a declarar con decisión nuestra adhesión inquebrantable a Cristo, anteponiendo la fe a todo cálculo o interés humano. Entonces, como les decía, se da en ellos un proceso, y también en Juan, de ser buanergues, de temperamento impetuoso, interesados, queriendo cogerse los mejores puestos, a esta valentía para predicar, para dar testimonio de la fe, para confesar la fe. Según la tradición, Juan es el discípulo predilecto. Entonces Jesús también tenía sus preferidos, esos humanos, amigos más cercanos, discípulo predilecto, ¿no? En un salón de clase pues hay 40 alumnos y bueno, rinden más o menos, de pronto hay alguno que destaca y para el profesor pues puede digamos entregar más y saber que ese alumno aprovecha más. Juan es el discípulo predilecto que en el cuarto evangelio se recuesta sobre el pecho del maestro durante la última cena. Se encuentra al pie de la cruz junto a la madre de Jesús, y por último es testigo ante la tumba vacía como de la presencia del resucitado. Entonces, en la última cena, Pedro le dice a Juan, que estaba junto al pecho de Jesús: dinos de quién habla, cuando Jesús dice que le van a traicionar. Al pie de la cruz, lo sabemos todos: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
y son los dos que van corriendo, Pedro y Juan, a la tumba, luego de que María Magdalena les ha anunciado, ¿no? Los dos corren, dice que Juan corría más, llegó primero, pero no entró. Luego vino Pedro, vio, y luego también ya entró Juan y vio y creyó. Entonces es un signo de Juan es el primero que lo reconoce en la pesca, Juan es el primero que llega a la tumba, pero permite que Pedro entre, o sea, reconoce la autoridad de Pedro. Y en la pesca milagrosa Juan lo reconoce, pero Pedro es el que se echa y el que saca la red, ¿no? Entonces eso, hay un gran teólogo que se llama Urs von Balthasar, que se basa mucho también, además de su reflexión teológica, analizando los textos, en las visiones de una mística llamada Adrienne von Speyer, donde se da Juan y Pedro en la iglesia, ¿no? El amor y la autoridad, el carisma, el empuje, la creatividad y la autoridad que discierne, que mantiene lo que debe mantenerse siempre, ¿no? Bien, sabemos que los expertos discuten hoy esta identificación, pues algunos de ellos solo ven en él al prototipo del discípulo de Jesús. Bueno, dejando que los exegetas aclaren la cuestión, nosotros nos contentamos ahora con sacar una lección importante para nuestra vida. El Señor desea que cada uno de nosotros sea un discípulo que viva una amistad personal con Él. Entonces, esa cercanía entre Jesús y Juan es algo, nos dice el Papa, que quiere para cada uno de nosotros, que seamos esos discípulos amados, que buscamos acercarnos, que buscamos recibir la gracia del Señor, imitarle, ser buenos discípulos, buenos aprendices del Maestro. Para realizar esto no basta seguirlo y escucharlo exteriormente, también hay que vivir con Él y como Él, ¿no? Esa es la experiencia de Juan, de esa cercanía con el Maestro, esa intimidad con el Maestro. Esto solo es posible en el marco de una relación de gran familiaridad, impregnada del calor de una confianza total. Es lo que sucede entre amigos. Por esto Jesús dijo un día: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre se lo he dado a conocer, ¿no? Entonces Jesús llega con sus discípulos en esa relación de cercanía, de amistad, de confianza, de intimidad, tanto que les transmite lo que el Padre le ha dado a conocer. Y se da en los discípulos pues también la correspondencia. En el libro apócrifo llamado Hechos de Juan, el apóstol no se le presenta como fundador de iglesias, ni siquiera como guía de comunidades ya constituidas, sino como un comunicador itinerante de la fe en el encuentro con almas capaces de esperar y de ser salvadas. Bueno, entonces este libro apócrifo da unos indicios de qué era lo que Juan realizaba, ¿no? Se mantuvo siempre como predicador itinerante, es decir, que no se quedaba en un solo sitio, sino que se trasladaba y iba ayudando a las personas. Todo lo hace con el paradójico deseo de ver lo invisible. De hecho, la Iglesia Oriental lo llama simplemente el teólogo, es decir, el que es capaz de hablar de las cosas divinas
en términos accesibles, desvelando un arcano acceso a Dios a través de la adhesión a Jesús. La próxima catequesis pues es precisamente Juan el teólogo. No me adelanto mucho, ¿no? Por eso se lo representa a él con el águila. El águila se eleva mucho en la altura y va dando círculos concéntricos y luego pues desciende, ¿no?, a velocidad. Entonces Juan es el que se eleva y profundiza en la fe. El deseo de hacer ver lo invisible, de hacer comprensible dentro de lo que es posible a nuestra condición humana el misterio de Dios. El culto del apóstol San Juan se consolidó comenzando por la ciudad de Éfeso, donde, según una antigua tradición, vivió durante mucho tiempo. Allí murió a una edad extraordinariamente avanzada en tiempos del emperador Trajano. Juan es el último de los apóstoles que muere y, según la tradición, en Éfeso, en Asia Menor, actualmente Turquía. En Éfeso, el emperador Justiniano, en el siglo VI, mandó construir en su honor una gran basílica, de la que todavía quedan imponentes ruinas. Precisamente en Oriente gozó y sigue gozando de gran veneración. En la iconografía bizantina se le representa muy anciano y en intensa contemplación, con la actitud de quien invita al silencio. La iconografía, un icono, son los cuadros, las pinturas, que no son, que tienen un estilo, bueno, no sé si han visto los cuadros de estilo oriental, los rostros no son tan naturales, digamos, son como un poco alargados, un poco quieren expresar el misterio, ¿no?, la relación con lo divino, o lo divino en el caso de Cristo. Entonces a Juan, en esos iconos, se le representa así, anciano y en contemplación. En efecto, sin un adecuado recogimiento, no es posible acercarse al misterio supremo de Dios y a su revelación, ¿no? Para entrar en el misterio de Dios, pues hace falta silencio, perseverancia, humildad, ¿no?, recogimiento. No le vamos a encontrar en el ruido, ¿no?, sino que por eso recogerse es encerrarse, digamos, como dentro de uno mismo, buscando el silencio. Esto explica por qué hace años el patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenágoras, a quien el Papa Pablo VI abrazó en un memorable encuentro, afirmó: Juan se halla en el origen de nuestra más elevada espiritualidad. Como él, los silenciosos conocen ese misterioso intercambio de corazones, invocan la presencia de Juan y su corazón se enciende. Entonces, este patriarca de Constantinopla, ¿no?, Atenágoras, decía cómo valoran nuestros hermanos cristianos de Oriente la figura de Juan, su espiritualidad, y cómo lo invocan, digamos, lo piden su intercesión para tener esa actitud de recogimiento, de silencio y entrar en ese encuentro íntimo con el Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude a entrar en la escuela de San Juan para aprender la gran lección del amor, de manera que nos sintamos amados por Cristo hasta el extremo y también gastemos nuestra vida por Él, ¿no? De esa vida contemplativa, de oración, de amor, de encuentro íntimo con el Señor, pues sale también en la entrega externa, la caridad con el prójimo, el testimonio de la fe, ¿no? Nos sintamos amados por Cristo hasta el extremo y gastemos nuestra vida por Él. Muy bien, bueno, esta es la catequesis de hoy. Es como más presentando la figura de Juan. Ya la
la de la próxima semana, el martes sería la siguiente. Entonces esta catequesis pues será ya más profunda porque es Juan el teólogo. Y la siguiente será eh, el vidente de Patmos, ¿no? Entonces el Apocalipsis. Muy bien, si desean hacer alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto, ¿no? Por cierto, esta mañana quienes hayan estado siguiendo la Santa Misa, eh, bueno, hubo un problema de la conexión eléctrica del Internet, que está, bueno, lo tenemos conectado a un UPS, uno de estos aparatos que tienen batería, y se ve que entonces algo se dañó y entonces se cortó eh, la transmisión eléctrica, la conexión eléctrica y por tanto se desconectó también el internet y la misa pues solamente se transmitieron 10 minutos. Terminada la primera lectura, ahí se quedó cortada la misa que se transmitía esta mañana. Bien, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Bueno, rezamos. Madre de la luz, Virgen de la alborada, vengo a dejarte mis sombras, mis penas y mi nada. Quiero acercarme a tu rayo que me ilumina el alma. Gracias por darme a tu Hijo sonriendo entre tus faldas. Eres tan morena, tan nuestra, tú comprendes nuestras ansias y tus manos siempre abiertas nos cobijan, nos abrazan. Tu reflejo es el camino hacia la patria tan amada. Enséñame, Señora mía, a decir sí cada mañana. Amén. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día.